Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos ya a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Quiero decirles de antemano o anticipadamente que el doctor Arias solo va a estar con nosotros media hora porque tiene un compromiso muy temprano, ¿no? Damos la bienvenida al doctor Arias. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Romeo. Buenos días a todos. Roberto también, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Buenos días a todos y a Álvaro, todas. bienvenido también. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Y también está Benjamín Cuellar. Benjamín, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Con 84 votos hay fiscal general. Se eligió al fiscal general de la República la semana pasada. Bueno, es una buena señal esto de que todos los diputados hayan votado a favor de una figura para fiscal general de la República, porque digo, si hubiésemos tenido fiscal solo con los votos del llamado bloque, pues obviamente Arena estuviese criticando la elección del fiscal o viceversa, ¿no? Pero ahora tenemos un fiscal general elegido por los 84 diputados y esto nos tendría que indicar, Benjamín Cuellar, que es un buen fiscal, supongo yo, que es un fiscal idóneo o ideal, ¿no? ¿No te parece? No, Bueno. no te parece. Mira, yo dejo claro, lo comentaba antes con ustedes, que vamos a ver cómo funciona. Yo tengo ya, lo he comentado en este panel, vengo de trabajar desde Romeo Melara Granillo, ¿verdad?, hasta el anterior Romeo Barahona. O sea, una larga lista de fiscales, alrededor de 7, ¿verdad?, con Belisario Artigas reenganchándose un periodo, fue reelecto. Entonces, yo creo que ya después de todo ese largo tiempo de estar trabajando con la Fiscalía del lado de las víctimas que buscan verdad y que buscan justicia, no hay que engañarnos, ¿verdad? Va a ser su trabajo el que va a decir si funciona o no. Ya a lo que decías de que es buena señal que lo hayan electo 84, vámonos un poquito más atrás, tardaron más de 2 meses en tomar la decisión mientras regateaban entre Romeo Barahona y Astor Escalante. O sea, se lo sacaron de la manga. O sea, es cierto, estaba en la terna y estaba en la lista de todos los... Por eso mismo no diría yo que se lo sacaron de la manga, sino que era por parte eso, de la terna. No, digo, o sea, la discusión era Romeo Barahona y Astor Escalante, ¿verdad? O sea, si antes de eso la relatora sobre independencia judicial de Naciones Unidas dice lo que dijo, independientemente de que no entiendan o no quieran entender algunos políticos de este país qué significa una relatora, después de haber pedido antes, por el lado de Sigfrido Reyes y compañía, la intervención de Naciones Unidas en el conflicto, la mediación, etcétera. Ahora que traten de desprestigiar a una funcionaria como la relatora que vino días antes, no me parece serio. Pero bueno, después de eso, después de que el embajador de Estados Unidos, cosa que Salvador ha criticado aquí abiertamente, y yo me sumo a esa crítica, ¿por qué un embajador va a estar diciendo que se elija un funcionario con la amenaza del fomilenio encima? Ya. ¿Verdad? O sea, ¿te parece que es una mala señal que sea 84 diputados o no es eso lo que te... O sea, cuando hay realmente transparencia, cuando hay realmente participación de la gente, cuando realmente se toma en cuenta a las víctimas de los casos que están en impunidad o que han estado y que siguen en la impunidad, entonces yo no tendría ningún problema que fueran 84, 56 o lo que fueran. Pero cuando hay todos estos antecedentes, yo sí creo que hay que cuestionarse la forma en que se sigue eligiendo fiscal general de la Álvaro, República la de este lectura que país. se puede hacer es, mire, tanto los partidos de derecha como los de izquierda se pusieron de acuerdo, o el bloque y Arena se pusieron de acuerdo y tienen una figura en consenso, digo. Eso significa de que podría haber pesos y contrapesos en torno al papel que tiene que hacer el fiscal general de la República, que no tendría por qué depender de eso precisamente, ¿no? Es decir, no tendríamos que esperar de que por la forma como fue electo así responda, pero bueno, digo, ¿cuál es tu opinión respecto a esto, a la cantidad de votos que tuvo, ¿no?, en la Asamblea Legislativa? Eso es lo que soñaríamos todos, ¿verdad? De que el consenso sea fruto de del convencimiento de que este hombre es el ideal, es probo, es correcto, tiene una trayectoria y unos principios y unos objetivos claros, ¿verdad? Yo no voy a ser tan radical con Benjamín y quiero... ¿O cómo, Benjamín, quieres decir tú? No, perdón, yo a él no lo conozco. Deja claro, a él no lo conozco. Quiero darle el beneficio de la duda ahora. Ahora, la mayor preocupación que yo tengo es la sorpresiva negociación que de repente pasaron los unos y los otros acusándose mutuamente de querer controlar la fiscalía y de repente, para sorpresa de todos, a las 10 de la mañana empieza a circular el rumor de que ya hay acuerdo, a las 11 lo anuncian y a las 2 lo eligen. A mí sí esos acuerdos
Pero ¿y cómo tendría que haber sido ese acuerdo entonces, pues? ¿Cómo tendría que haber sido ese acuerdo? Lo ideal hubiera sido, por supuesto, como lo establecía Se tardaron otros 6 meses más. No, lo ideal hubiera sido que se hicieran entrevistas, se escuchara a toda la sociedad, etcétera, entrevistas públicas, audiencias públicas, que se presentaran planes de trabajo, etcétera. Eso hubiera sido lo ideal, y se tomara en cuenta a toda la gente, a los 47 de los que se habló, o más gente si hubiera habido necesidad. El punto a mí es que a mí ciertamente me sorprendió y me genera preguntas, interrogantes, ¿qué fue lo que se negoció? ¿Qué hay detrás de esta negociación? Ok, aunque hay que preocuparnos cuando los políticos no nos sorprendan, ¿no? Porque aquí nos sorprenden a cada rato con cosas. No tengo ninguna razón para distintas. pensar mal del señor. Sí. Pero, Sí. Roberto, ¿y cuál es tu opinión? ¿Qué abonas a esto? ¿A la elección, al método, a la cantidad de apoyos que tuvo, a la figura misma del fiscal general? Nada se puede entender si no se analizan antecedentes, si no se ve el contexto en el que se da cualquier fenómeno que tú quieras analizar, Romeo. Los antecedentes inmediatos es 2 meses en los cuales hay un retraso significativo y no aparece este caballero como alguien que puede ser electo. El antecedente más lejano es los 4 últimos fiscales, por decir algo, que han tenido pobres resultados en la investigación del delito y han generado que El Salvador sea el reino de la impunidad. Esos son los antecedentes. ¿Cuál es el contexto? Posiblemente la aprobación del Fomilenio, posiblemente un contexto de presión internacional fuerte, es lo que puede explicar que sorpresivamente se dé semejante consenso después de meses de entrampamiento de la elección. Hay cosas que hay que tomar en cuenta. Este caballero no es penalista. Cuando uno revisa su trayectoria profesional, no encuentra una señal que le pueda permitir que su competencia, su experiencia, sus conocimientos está en el área de lo penal, que le pueda ayudar a desarrollar como fiscal un papel eficiente. Además, hay antecedentes de que en todos los gobiernos de Arena él tuvo un cargo importante, digamos. ¿Y eso lo descalifica según tú? No, lo ubica dentro de una posición que no puede uno dejar de considerar como elemento que puede influir. Es decir, es una realidad que tiene ese tipo de trayectoria. Habría que ver, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, habría que ver si el abogado del Estado salvadoreño y el abogado de la sociedad salvadoreña se empeña en que se investigue el delito y se respeten los derechos de todos y de todas. Bueno, vamos a escuchar al doctor Arias sobre este punto. Mira, Romeo, yo creo que todas las varias veces que hemos discutido sobre este tema del fiscal, el hecho de la elección, bueno, había un proceso de negociaciones, ahí está. Para mí la mayor preocupación es lo que siempre he sostenido, es que el problema es que las institucionalidades nuestras tienen que realmente madurar desde el punto de vista de la responsabilidad social que implica ese tipo de cargo. Y aquí lo que hay que ver es exigir que aplique realmente lo que le exige la Constitución y que la impunidad sea atacada en este país. Si sigue lo mismo que ha pasado anteriormente, quiere decir que es un problema que no está siendo atendido en su debida forma. El fiscal solo, por sí solo, tampoco puede resolver los problemas de impunidad de este país, ¿verdad? Creo que varias veces el mismo Benjamín dice, bueno, es que el presidente debería tener esta iniciativa y aquello, o que los ciudadanos de ciudadanía debería de organizarse y exigir que la Fiscalía cumpla sus responsabilidades. Doctor, es difícil hablar de fiscales independientes en este país, ¿no? Pero, a ver, bueno, digo, primero por el mecanismo mismo como es electo el fiscal general, ¿no? Que los partidos políticos le dan el visto bueno. Muchas veces partidos políticos que tienen dentro de sus miembros, o miembros de ellos que también están rayando un poco, a veces digo, con el delito mismo. Y entonces, ¿vamos a continuar igual con esta figura así de un fiscal no independiente? ¿O cree usted que puede un fiscal de repente tomar la valentía e investigar casos que no se han hecho en el pasado? Y eso ya depende de su personalidad, de su capacidad de ética profesional que tenga y que efectivamente se demuestre como una persona que sí va a asumir la responsabilidad que le han dado, porque una cosa es que lo nombren a uno y uno que asuma la responsabilidad de un nombramiento.
Eso va a depender de su persona, ¿verdad? Porque realmente el fiscal tiene una capacidad de iniciativas para poder destrabar tanta impunidad que está metida en el aparato jurídico del país, donde la fiscalía debe jugar un papel importante. Yo diría que ese es para mí el tema de fondo. ¿Va o no va a realmente a tener un comportamiento ético, profesional? ¿Va a acatar la Constitución y va a hacer que la Fiscalía cumpla el papel que debe cumplir ante la impunidad en este país, ante los derechos humanos, como decía el compañero Cañas? Para mí es lo que hay que ver para adelante. Ya el proceso, cómo fue y cómo eso, mire, es un proceso que está marcado en el quehacer de los partidos políticos. Y por lo tanto, así fue. Bueno, dicen que en política el que sale primero es el que no llega. Y el que estaba calladito fue el que salió. La correlación política, las negociaciones políticas no tienen, digamos, un parámetro. Al final resolvieron, tienen ya fiscal, mucha gente estaba preocupada diciendo, no, es que se va a terminar el año. Y bueno, el compañero Cañas decía, no, si aquí los salvadoreños no vamos a elegir porque ya se acabó el año, claro, ahorita se van de vacaciones, ¡pum!, lo eligen. Fíjate, aprobaron préstamo, el de salud, eligieron el fiscal, que estaba entrabado, ya aprobaron el presupuesto. Entonces, si uno lo ve dentro de la norma... Y no tendrá que ver todo esto una cosa con la otra, Álvaro, préstamo fiscal y todo eso. La mano que mece la cuna. Sí. La ¿Tú meció crees otra vez la cuna. ¿Tú crees que es la misma? Sí, el presidente la Funes misma dijo que... La misma mano. El presidente Funes dijo que Arena había condicionado la aprobación del préstamo de agricultura a la elección del fiscal y que ahora les pedía votar por el préstamo de agricultura. No es extraño, nunca ha sido extraño que en la Asamblea se negocie en combo, ¿verdad? Eso no es que se ha tomado como un chantaje, ¿no? Eso también. Dice, mire, si no me da esto, no le doy lo otro, pues, ¿verdad? Sí, así se negocia, desgraciadamente. Hay un hecho que yo quiero mencionar sobre la elección del fiscal y la visita de la relatora de la ONU. El usualmente discreto embajador de Alemania de repente aparece y menciona que deberían escuchar el mensaje de la relatora de la ONU. Para mí el mensaje no es alejado. Hay que recordar el contexto del acuerdo de asociación con Europa, que empieza a discutirse en estos días en el Parlamento Europeo. Yo creo que por ahí vienen las cosas, ¿verdad? También hay otro tipo, no solo hubo la presión norteamericana, yo creo que también la presión de los europeos diplomáticos, de alguna manera, ¿no? Mira, yo creo que está claro. Yo no lo vería nada más como injerencismo. En un país donde la impunidad reina, como aquí, es usual, es normal, me parece a mí, que la comunidad internacional se preocupe que llevemos 2-3 meses sin fiscal y que como se miraban las cosas, hubiéramos pasado, como pronosticaba Roberto, yo coincidía con su pronóstico, 6 meses más. Pero mira, yo sí en eso, yo tengo una posición diferente. Eso de que muy relatoria de las Naciones Unidas, que se mete en su campo, pero venir es una injerencia para mí. Una injerencia como lo hizo la embajadora. Y también una misma lógica. Y yo le pregunto, doctor, ¿y entonces para qué quiere una relatora? ¿Para qué se nombra una relatora de Naciones Unidas? Pues sí, si no viene a decirle a los pero países más o relator menos... especial en tiempos de la guerra hubo. Yo aunque conozco ese recurso de Naciones Unidas, no es injerencia, Salvador. No, pero es que mira, es que no mezclemos lo que son los derechos humanos con un tema... El derecho a la justicia es un derecho fundamental. Sí, pero es un aspecto administrativo de elección. Y si no es el primer país el que se tarda en elegir un fiscal, imagínate que se dedique la relatora a andar viendo que en cada país eligen a tiempo los fiscales. No, señores, es una cosa interna del país. Perdón, se ha destacado lo de que dijo sobre la Fiscalía, pero ella habló sobre toda la Administración de Justicia en El Salvador. El problema de la división de poderes que hay en el sistema de justicia salvadoreño. Y señaló fundamentalmente lo que hemos discutido aquí, el tema de la impunidad. Y vos lo decías, Salvador, no solo tiene que ver el fiscal, tiene que ver todo el aparato, ¿verdad? Que es un aparato que está colapsado, pero por es que decirlo, eso está claro. desde el tema del hacinamiento. Eso está claro. El tema es que por qué tiene que venir una relatora de Naciones Unidas a decirnos el tema de la elección de fiscalía. Porque el FMLN antes pedía que viniera a cada rato. Hoy que viene no le gusta. Sí, hoy no le gusta, ¿no? Por favor. No hay casualidades. Pero solo una cosa. Yo con el embajador igualita, para mí es lo mismo. Yo lo quiero decir. Mi punto de vista. Una cosa del embajador y el discreto embajador alemán, ¿verdad? Que sí es muy discreto y muy diplomático. El día de la unificación alemana, yo estaba en el evento, fue claro, contundente, ¿verdad? En la misma línea. La cosa es que nadie se dio cuenta,
pero fue claro con Porque era una fiesta privada. Así, en un evento. Miren, yo, regresando al fiscal, yo no lo conozco al señor. O sea, que mi radicalidad de decir las cosas claras no creo que sea una cuestión personal. No lo conozco al señor. Pero miren, hay antecedentes, como bien decías, Roberto, que hay que considerar. 84 votos, por lo que estabas planteando, Romeo, fueron los que se dieron para elegir a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional actual. Y ya ven cómo le fue, si todavía les quieren cortar la cabeza. Claro, claro. O sea, eso no es. Por eso dije o que sea, los si políticos, no se hace, los si no políticos se nos hace, sorprenden con muchas si cosas no se en la hace Asamblea lo que Legislativa. quieren los partidos políticos, si no respetan el acuerdo al que habrán llegado de no tocar a nadie, que es lo normal, ¿verdad? Si no respetan eso, le van a querer volar la cabeza. Si no respeta eso, el fiscal le van a querer volar la cabeza. No creo que... Si no respeta los acuerdos... Los acuerdos a los que llegaron. ¿Qué ¿verdad? acuerdos? No comprendo. No tocar a nadie, Romeo. Si eso es lo normal en este país. O sea, lastimosamente es lo normal, no tocar a nadie. Si el De lo secretario, grande. el jefe de fracción de Gana dijo, no hay que temer No va a tocar nada, a nadie. no hay que tener temor. No va a investigar a exfuncionarios ni a expresidentes. Lo dijo en una plenaria, De la abiertamente. forma más descarada. De la más cruel y descarada manera. Además, aquí no hay casualidades, hay causalidades. Las causas que originaron esto fueron presión internacional importante y lo que hay que ver es para adelante. Este señor va a poder realmente con el cargo y va a investigar y va a cumplir su función constitucional, ¿sí o no? La otra cosa, ¿quién será el fiscal adjunto? Eso está Y pesa negociado. eso, fíjate que tenía esa pregunta la Eso tenía está Roberto precisamente aquí. negociado. ¿Pesa eso, la figura del fiscal adjunto o no? Sí pesa, porque en ausencia de, y aquí ya se ha demostrado de que pasó un periodo importante en que el fiscal propietario terminó su periodo y el fiscal adjunto jugó un rol importante, igual que el vicepresidente, sí, Y juega un papel. aunque la dirección de la Fiscalía General de la República es unipersonal, pero necesita equipo. Es un tamaño grande de institución que necesita equipo y el fiscal adjunto juega un papel importante. Y yo quiero, Y por eso se va a elegir también así como muy idóneamente, ¿no? yo creo que hay que agregar una cosa más. Viendo para adelante, como ustedes dos han dicho, hay que ver cómo se cambia el procedimiento para la elección del fiscal. Vos preguntaste algo, Romeo, ¿puede el fiscal hacer algo? Sí, lo ha hecho Claudia Paz en Guatemala, lo ha hecho el fiscal, no me recuerdo el apellido, en Honduras, lo hizo hace años, lo ha hecho Dalanese, lo hizo Dalanese en Costa Rica. Sí se puede hacer las cosas. Si se tiene recursos, que hay que darle recursos a la fiscalía, si se tienen capacidades, si se tiene voluntad, pero sobre todo valentía para tocar lo que aquí es Claro, intocable. porque tú dijiste, por ejemplo, bueno, mira, es un fiscal que si se sale del huacal, por decirlo de esa manera, ¿no? Pues obviamente insinuabas tú que hasta puede ser destituido por la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí. Digo, pero eso exactamente depende de la valentía del fiscal. Digo, porque si comienza de verdad a tomar los casos seriamente, a investigar seriamente, pues obviamente también va a ser un fiscal que sería muy reconocido y aplaudido por la población salvadoreña, creo yo, Ahí está que una sabe cuáles son los casos que están archivados en Ahí está una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es injerencia. Ahí está esa sentencia en el caso de Ramón Mauricio García Prieto, que ningún fiscal ha tenido el valor de investigar, ¿verdad? La autoría intelectual. ¿Verdad? Vamos a ver si lo investiga. Hay una sentencia de la Corte que hay que cumplir. Hay varios casos en la Corte, ¿no? Yo creo que el tema, y creo que aquí coincidimos todos, y yo creo que la población la impunidad en este país es el problema del central. Y vamos a ver si el fiscal tiene la capacidad, la fuerza moral, la ética para poder aplicar la ley en este país. Porque tiene un papel importante que le da la ley, que le da la Constitución. Y de eso se trata. Pero si ya dicen, no, es que ya hizo acuerdos y no va a tocar a nadie, entonces ya esa es otra cosa, ya empaña todo. Pero veamos. Ahí está, y como... Pero yo tengo la mejor forma, la cuota de responsabilidad la tienen todos los partidos políticos. O sea, digo, está bien, se elige al fiscal general, ¿no? Pero el mismo FMLN, el mismo Arena también tienen su cuota de lo que venga a futuro, de lo que vaya a ser el fiscal a futuro. Porque se ha elegido a una persona ya amarrado, es decir, producto de un acuerdo, de un amarramiento. Entonces, los mismos partidos políticos son los culpables. Pero esa sí es una especulación, porque nadie sabe si realmente lo amarraron o no lo amarraron. Esa es una especulación, es una duda que tienen aquí. Bueno, está bien que la tengan, todos tenemos derecho a tener dudas, pero lo importante es, al final ha pasado en la historia política, y quizás los casos que ha mencionado de otros países, Benjamín, pueden ayudar. Cercanos de la región. A veces
Hay sorpresas, eligen a uno que creen que no sirve para nada y de repente le sale aumentado y mejorado. Así es que esperemos, vamos a ver. La sentencia del caso García Prieto tiene 5 Hay años de haber casos sido concretos emitida. que van a decir si vale o no vale la pena en el sentido de que va a actuar como debe. La sentencia del caso García Prieto tiene Bueno, 5 años de emitida. y vamos a hablar un ver. poco también de los préstamos en la Asamblea Legislativa, y la pregunta era si esto era un solo combo, como nos acostumbramos ya a hablar, ¿no? Cuando se dan este tipo de elecciones en la Asamblea Legislativa de nuestro país. Ahí está en discusión el préstamo de 60 millones para agricultura, ya se aprobó el préstamo de 80 millones para el sector salud. Hay una controversia también entre el presidente y Procafé, Y el ¿no? mundo, y el mundo. Y Procafé, No el que diario. dijo, No, no bueno, el diario. que no les va a ayudar porque es una institución privada, pero al mismo tiempo se necesitan los 60 millones de dólares para el tema de agricultura. Álvaro, ¿cómo estás viendo ya el cierre del año ya con esta cuestión de estira y encoge? Y obviamente el presidente, la verdad, dice cosas como muy fuertes de repente, ¿no? Por ejemplo, aprovecha también para pimponear con el doctor Norman Quijano, que le corrigió nuevamente, le dijo, mire, cuando el doctor Norman Quijano dijo, la única obra de infraestructura que ha hecho este gobierno es el Boulevard Monseñor Romero, y el presidente le recordó una cantidad también de obras que ha hecho este gobierno. Bueno, así está la cosa, ¿no? Entre legislativo, ejecutivo, préstamos y necesidad de más fondos del país. Mira, yo creo que es bien importante hacer la diferencia entre lo que se dice y lo que se está haciendo. ¿Verdad? El mismo hecho del fiscal nos lo demuestra. El discurso público es una cosa y el discurso fuera de cámaras es otro. Yo creo que hay una negociación que se está avanzando en el tema del préstamo de agricultura. Hay una cosa ahí que a mí el tema de Procafé evidentemente es un problema, es una exigencia que tiene Arena y que claramente el presidente Funes ha dicho que no va a aceptarla. Lo que sí está claro, para mí en el tema de Procafé o de café en general, lo que sí está claro, y esa es una preocupación que no se ha dimensionado, es el tema de la roya del café. En este país en el que el café es tan importante para nuestra economía, el nivel de afectación de la roya en algunas zonas es tan grave que este y el próximo año las pérdidas del sector van a ser muy importantes para nuestra economía local y para la macroeconomía del país. Entonces, si el tema del pleito este es Procafé, pues quiten Procafé y pongan en otra institución que de verdad se dedique, porque el Ministerio de Agricultura yo no lo veo preocupado seriamente por el tema de la roya. Y entonces enfoquémonos en eso. Yo creo que a veces hay situaciones de forma que se pelean y no de fondo. Y una de las preocupaciones de fondo que tenemos que tener es que realmente el tema de la roya es grave. Le voy a dar la palabra al doctor Arias porque ya se tiene Ya que se va. retirar, es su última intervención. Luego vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Solo su quiero última hablar intervención de esta lo mañana. de por Procafé. supuesto. Creo que es importante la historia. Nosotros, miren, ¿qué es Procafé? Procafé es resultado de la destrucción de la política agrícola de los gobiernos de Arena, que desarmó el ISIC, que era una institución científica, profesional, que es la que logró que la caficultura en este país llegara en un momento a producir 4 millones de quintales. La privatizaron en la lógica neoliberal, se regalaron Procafé y lo han estado administrando privadamente de manera mal. Por eso es que el café ahora está en crisis. Una visión privatizadora de una función tan estratégica como es el desarrollo científico-tecnológico del café, que nos tiene ahora produciendo la mitad de lo que hemos llegado a producir. O sea, entonces, el tema de Procafé, que es un tema que no es cierto, además, voy a disentir contigo, he hablado con algunos técnicos y el organismo centroamericano que ve el tema de la roya, no hay una situación grave de la roya de café. Lo que llegó a decir el director de Procafé es totalmente mentira. Hay problema de roya porque siempre ha habido, pero anda por el 5-8% de afectación, que es una cosa que debe de dársele prioridad, es importante. Mi punto de vista en ese aspecto, conociendo el tema de la agricultura, como lo conozco, es que el Ministerio de Agricultura debería de retomar el tema del café y quitar esa institución privada, que fue una negociación de los gobiernos de Arena
porque se apropiaron de todo lo que pudieron, así la ENA casi la habían destruido, por cierto lo volvió a recuperar el Ministerio de Agricultura. Entonces el tema de Procafé... Entonces tiene razón el presidente cuando dice que no tiene por qué darle plata. Ahí sí, y lo siento, pero le tengo que dar la razón, porque no es así. Sí, no, es que uno tiene que reconocer las cosas cuando son. Uno tiene que tener la interés profesional y ética de que cuando algo es así, es así. Pero el tema de Procafé no es más que un querer mantener ese grupo arenero de derecha, una cosa que se la quitaron al país. El país, yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro, es urgente tomar el tema de café, pero tiene que tomar el Ministerio de Agricultura y Senta debe retomar lo que es el que tiene la capacidad técnica para hacerlo. Bueno, señores, vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Doctor Arias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando de otros temas que también son temas de país. Bueno, también esto que le está pasando a Hugo Chávez, que regresa repentinamente a Cuba para un tratamiento, más bien para una operación, una intervención quirúrgica. Da la impresión de que en Venezuela podrían venir relevos y obviamente un escenario tal vez no distinto, ¿no? Pero Chávez fuera de Venezuela, Chávez ya no al frente de Venezuela, puede pasar muchas cosas realmente. Vamos a hacer la pausa.